Noticia de último minuto, así reaccionó Kenia Oz al roast del Phoenix Team. Badabun se vengó y hackeó el Twitter de Kim Chantal. It's Mitch responde a cancelación en TikTok. Tatia Vlogs y Dominguero juntos en TikTok. Borran canal de YouTube de Willy Rex. Lisbeth Rodríguez y Celia Lora protagonizan una escena que revolucionó redes sociales. Poncho de Nigris humilla a Ari Gameplays. Kim Chantal confiesa si es que besó o no besó a Rod Contreras. Se reporta el fallecimiento del actor Ernesto Yáñez. La Ciudad de México y el Estado de México regresan a semáforo rojo. Brad Pitt cumple 57 años. Armando Manzanero es hospitalizado por el virus. Actor que dio vida a Superman presume su nueva computadora en redes sociales y se vuelve tendencia. ¿Qué onda, colegas? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. A continuación les voy a compartir cada una de las noticias que les dije al comienzo del video. Pero antes de empezar, no olviden picarle ahí al botón de suscribirse, activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún noticiero del canal, ya que todos los días estoy publicándoles por aquí las noticias más importantes de todo el mundo. Sin más preámbulos, iniciemos. Vamos a comenzar con la publicación que hizo recientemente el actor Henry Cavill a través de sus redes sociales, en donde muestra su nueva adquisición, una computadora gamer, que inmediatamente todos los fanáticos se volvieron locos al presenciar esta herramienta con la que pasará sus ratos libres, sus momentos de ocio el actor. Al parecer todos sus fans tienen el conocimiento de que el actor Henry Cavill es bastante apasionado por el mundo gamer, el mundo de los videojuegos. A través de redes sociales anteriormente ya había compartido un poco del equipo que utiliza para jugar en su casa en sus ratos libres. Pero una de las publicaciones que compartió recientemente fue lo que emocionó demasiado a sus fanáticos. Recordemos que actualmente este actor está lesionado debido a una situación complicada que vivió mientras rodaba la segunda temporada de la serie The Witcher, que se encuentra disponible en Netflix. Y mientras descansa en casa y se está recuperando, al parecer se la pasa jugando videojuegos. Y esta publicación la hizo a través de Instagram, que fue la que revolucionó las redes sociales. Él publicó esta imagen junto a su CPU y a su lado se encuentra una tarjeta gráfica bastante peculiar. Él puso las siguientes palabras: mis vacaciones de Navidad se acercan cada vez más y tengo algunos proyectos que atender. El segundo es definitivamente el árbol de Navidad. @Nvidia GeForce. Al parecer el modelo de esta tarjeta gráfica es la RTX 3090 o 3090. Según la información que encontré en internet, colegas, esta tarjeta gráfica ha estado a la venta desde el 24 de septiembre y es más poderosa que la Titan RTX, lo que se traduce en 60 frames por segundo en resolución 8K en los grandes juegos del momento. Una de las cosas que más sorprenden es que el precio de esta tarjeta gráfica es de 1.549 euros, que equivale a aproximadamente 37.846 pesos mexicanos. Un juguetito bastante interesante y muy amado por los gamers de todo el mundo. Sin duda alguna, el actor ha dado una gran sorpresa y toda la comunidad gamer lo está apoyando cada vez más y más. Solo queda desearle una pronta recuperación y estaría chido por ahí verlo transmitir jugando en esta potente máquina que ya tiene. Ahora vamos a continuar con una noticia bastante delicada y vamos a abordarla con mucho respeto aquí en el canal. Se ha reportado que el cantautor Armando Manzanero desafortunadamente se encuentra hospitalizado por motivos del virus que actualmente está afectando a toda la población mundial. Y actualmente todo el personal médico ya está actuando de manera eficiente y aplicando todo el protocolo de asistencia médica para combatir el virus, ya que recientemente el cantautor fue diagnosticado y resultó positivo. Según lo que se reporta en los medios de comunicación, el cantautor empezó a sentirse bastante mal desde el martes, tenía un poco de gripe. Personal médico asistió a su casa para ayudarlo, darle por ahí un tratamiento. Sin embargo, este tratamiento no tuvo resultados positivos y el día de ayer, jueves 17 de diciembre del 2020, se reportó que había sido hospitalizado para que se le dé una mejor atención y esta situación no se llegue a complicar más. Una de las cosas más preocupantes es conocer que el cantautor actualmente tiene 85 años y ustedes saben que este virus se torna más peligroso en las personas de edad adulta o que sufren alguna complicación médica. Sin embargo, le enviamos desde aquí su canal Mr. Tendencias la mejor de las vibras y que se recupere lo más pronto posible para tenerlo de vuelta con nosotros, y también les envío mucha fortaleza a todos sus familiares, seres queridos, amigos y fanáticos. Seguiré al pendiente de esta situación para reportarles los avances en el próximo
próximo noticiero del canal. Pasemos a la siguiente noticia. Brad Pitt cumple 57 años. Esta noticia es bastante rápida, bastante breve, pero sin duda alguna muy interesante para todos los cinéfilos del mundo, ya que Brad Pitt es uno de los actores más populares de toda la historia. Como era de esperarse, todos sus fanáticos lo han vuelto tendencia en Twitter el día de hoy y vamos a leer algunas de sus publicaciones. Anda con el viejo ese, Brad Pitt. Él no necesita presentación. Feliz cumpleaños, Brad Pitt. Hoy Brad Pitt cumple 57 años y se ve así de papirriqui. Feliz cumpleaños a Brad Pitt, el hombre que nos regaló los momentos más felices de este nefasto 2020. Deja de ser perfecto, porque obsesionarte por ser perfecto te impide crecer, lo dice el hombre más perfecto del mundo que hoy cumple 57 años. Mientras más pasan los años, mejor se ve. Sin duda el cumpleañero de hoy tiene alma de vampiro. Felicitemos a Brad Pitt y cuéntenos cuál de sus pelis prefieres. Si te gusta una mujer, simplemente háblale. Ella querrá salir contigo enseguida. A mí siempre me funciona. Brad Pitt a sus 57 años. Vos con 25. Brad Pitt a los 57 años. Yo a los 37. Como se podrán dar cuenta, estos mensajes son bastante emotivos y hay algunos también muy graciosos en donde personas se comparan que a pesar de ser más jóvenes, de tener 25, 30, 35 años, lucen más viejos que Brad Pitt. No podemos negar que el actor se ha mantenido bastante joven y cuidado de manera física durante todos sus 57 años. Pasemos a una noticia de último minuto, una de las noticias más importantes actualmente en México y que se está comentando demasiado. Sobre todo tiene sorprendidos a los mexicanos esta decisión del gobierno, ya que se reporta que la Ciudad de México y el Estado de México regresan a semáforo rojo. Una noticia que beneficiará a los mexicanos que habitan tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México para evitar que sigan poniendo en riesgo su salud al momento de salir a espacios públicos. Probablemente muchos mexicanos estén desconcertados con esta decisión, ya que a pesar de que el gobierno estaba dando la recomendación de no salir en casa, pudimos observar muchísimas noticias en el transcurso de este mes que personas ya salían a la calle sin cubrebocas, que se encontraban realizando fiestas y seguían asistiendo a los centros comerciales a pesar de que hay muchas personas ahí y sabemos que es un riesgo muy grande. Ante la negativa actitud de los mexicanos de respetar las medidas que indicaba el gobierno, se ha tomado esta decisión drástica en donde se van a limitar muchísimas actividades. Esta decisión se tomó después del gran incremento de hospitalizaciones que está surgiendo actualmente, pues de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, la capital del país ya suma 273.773 personas contagiadas que han sido confirmadas y 15.083 personas que desafortunadamente han fallecido a causa del virus. De esta manera, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó esta mañana que se mantiene la emergencia por el incremento de casos por este nuevo virus, y es por ello que se tomó la decisión de que el semáforo epidemiológico tanto de la Ciudad de México como del Estado de México cambiara a rojo. Estas fueron sus palabras: la Ciudad de México pasa a semáforo rojo y por eso a partir de mañana vamos a reducir la movilidad para evitar contagios. Estamos viendo con finanzas para apoyar a la ciudadanía. Sabemos que es muy complicado y de verdad quisiéramos no estar viviendo esta situación. Vamos a salir adelante, solo seguir este esfuerzo extraordinario. Les agradecemos mucho a todos y pedir a la ciudadanía este apoyo y solidaridad en conjunto. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, mencionó que debido a la cercanía entre el Estado de México y la Ciudad de México y la estrecha relación que existe entre ambos estados, las medidas que se decidieran implementar en la Ciudad de México estarían en concordancia con el Estado de México. Estas fueron sus palabras. Sabemos que son decisiones difíciles que tienen implicaciones muy importantes, pero el día de hoy lo que tenemos que privilegiar es la salud y salvar vidas, sostuvo el mandatario Alfredo del Mazo. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo López-Gatell, mencionó las siguientes palabras: apelamos a la solidaridad y conciencia de las personas. La jefa de gobierno hizo su llamado en ese mismo sentido, se hizo la alerta por el virus en la Ciudad de México y agradecemos porque disminuyó la movilidad. Pero esto no es suficiente y llegamos a la conclusión que se requieren medidas extraordinarias para reducir los contagios,
puntualizó. Sin embargo, las autoridades también mencionaron que se podrán llevar a cabo las actividades esenciales. Sin embargo, las que no pertenezcan a esta categoría seguirán cerradas hasta el próximo 10 de enero. Estas son las actividades que podrán llevarse a cabo con normalidad. Vamos a leerlas. Venta de alimentos sin preparar y preparados, pero únicamente como servicio de entrega a domicilio o para llevar. Actividades relacionadas con la energía, el transporte, la manufactura, la salud, la construcción, las telecomunicaciones y el sector financiero. Fabricación, comercialización y venta de medicamentos. Talleres de reparaciones y refacciones. Sectores tributarios de seguridad, obra pública y agua. Todas las actividades que no se hayan mencionado en estos apartados deberán suspender todas sus operaciones. Sin embargo, las que se van a permitir tienen que tener en cuenta e implementar las medidas de seguridad que ha indicado el gobierno. Sin embargo, a pesar de todo esto, el gobierno también ha dado indicaciones de manera personal a todos los mexicanos, y estas son: quedarse en casa, si se sale de casa, usar cubrebocas y mantener la sana distancia, no hacer fiestas o reuniones familiares, que una persona por familia realice las compras, en caso de tener síntomas, aislarse por 15 días. Díganme ustedes aquí abajo en los comentarios, colegas, cómo reaccionaron después de enterarse de esta noticia, que si son habitantes tanto de la Ciudad de México o el Estado de México, existirán bastantes limitaciones en cuanto a las actividades cotidianas. Si de por sí la forma en la que salimos actualmente a espacios públicos había cambiado completamente, en esta ocasión es aún más fuerte esta medida. Pero recordemos que el gobierno está tomando estas medidas para proteger a todos los mexicanos. A mí me parece una decisión muy correcta. Pasemos a la siguiente noticia, que desafortunadamente es triste y la voy a abordar con muchísimo respeto, ya que se ha reportado el fallecimiento del actor Ernesto Yáñez, y desafortunadamente la causa de su fallecimiento ha sido precisamente por el virus que está atacando a toda la población mundial. El actor Ernesto Yáñez, que en paz descanse, fue bastante reconocido por actuar en películas mexicanas como La Pastorela y también Principio y Fin. Los reportes que se tienen del actor es que al parecer ya se encontraba muy delicado desde hace una semana. Sin embargo, tanto él como sus familiares consideraban que era más oportuno y mucho mejor que lo atendieran en casa debido al riesgo que existía el ir a un hospital. Los encargados de hacer este comunicado oficial del fallecimiento del actor Ernesto Yáñez fue la Asociación Nacional de Actores. Este fue el comunicado. La ANDA Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ernesto Yáñez Trujillo, miembro de nuestro sindicato, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos, descanse en paz. El actor Ernesto Yáñez contabilizó alrededor de 50 años de carrera y tuvo una filmografía superior a las 60 producciones, tanto de cine como de televisión. Desde aquí su canal Mr. Tendencias le deseamos un profundo descanso en paz. Envío todas mis condolencias y mi más sentido pésame a familiares, seres queridos y amigos. Descanse en paz el actor Ernesto Yáñez. Pasemos a las siguientes noticias del canal. Vamos a abordar noticias del mundo youtubero y tiktokero y de redes sociales. Vamos a comenzar con esta situación de que Kim Chantal por fin ha confesado en redes sociales si es que besó o no besó a Rod Contreras, ya que recordemos, el Rod Contreras estaba metido en una gran polémica precisamente por esta situación, después de que se le acusaba el haber engañado a su novia actual, que es Domelipa. Sin embargo, Rod Contreras había desmentido esta situación, pero inmediatamente en redes sociales se comenzó a filtrar un video en donde al parecer Kim Chantal y Rod Contreras estaban bailando en un antro, estaban de fiesta, bastante contentos, muy felices, e inmediatamente los fans comenzaron a malinterpretar esta situación. Kim Chantal respondió hace una semana a esta situación en un video de su canal de YouTube titulado "Es momento de decirles la verdad". Aquí hay un momento en donde un fan le preguntó que si era cierto que ella y Rod Contreras tenían algo. Sin embargo, Kim Chantal se encargó de aclarar que no, absolutamente no pasó nada. Simplemente informó que en el lugar en el que estaban bailando, la música estaba tan fuerte que tenían que hablarse al oído para que se pudieran escuchar, y es por ello que estaban muy cerca. Pero ella aclara que en estos momentos no tiene pareja, no quiere tenerla, tiene mucho trabajo y muchas complicaciones en su vida, y también aclara que ella respeta muchísimo tanto a Rod Contreras como a su pareja, no quiere tener problemas
problemas, pero lo que sí dice es que valora mucho la amistad que ha forjado con el TikToker Rod Contreras. Sin embargo, al parecer ha quedado desmentida esta situación tanto por Kim Chantal y Rod Contreras. Díganme qué opinan en los comentarios, colegas. Pasemos con la siguiente noticia que sin duda alguna ridiculizó a Poncho de Nigris en las redes sociales. Resulta que recientemente él mandó un mensaje al parecer de humillación a Ari Gameplays y lo único que logró es meterse en problemas. Primero les voy a dar un dato que es importante de conocer. Poncho de Nigris vive actualmente en Monterrey, Nuevo León, que se encuentra en México. Y recientemente Ari Gameplays compartió este tweet que dice: odio la vida y más a Monterrey. Posteriormente Poncho de Nigris reaccionó a este tweet publicando: si odian tanto una ciudad a que vienen a enseñarlas té, saludos y ojalá y aquí te recibimos con mucho amor, bienvenida. Este fue un tweet que Death retuiteó en su cuenta para darle una mejor exposición, sin embargo él se rió de toda esta situación. Posteriormente Juan Guarnizo defendió a su esposa como era de esperarse y publicó: todo naquito el señor Poncho de Nigris. Su esposa y sus hijos tienen que lidiar diario con este payaso, pobrecito, mis mejores deseos para ellos. Posteriormente Poncho de Nigris eliminó este tweet de su cuenta, borrando cualquier rastro de esta polémica que él mismo había comenzado. Posteriormente Ari Gameplays publicó: se la han de haber hecho de AP por decirme té. Sin duda alguna no podemos negar que la forma en la que Poncho de Nigris se refirió a Ari Gameplays fue bastante irrespetuosa y pues como era de esperarse, todos los fans de Ari comenzaron a tirarle hate a Poncho de Nigris en redes sociales. Pero la explicación de todo esto, colegas, es que fue un malentendido. Ari Gameplays comentó esta situación, pero no se refería a Monterrey, Nuevo León, en México, ya que tanto ella como Juan viven ahí y no iban a decir algo así del lugar en el que habitan. Ellos se referían a Monterey, California, que es una ciudad en la escabrosa costa central de California. Esto sucedió porque al parecer en su vuelo de regreso de los Estados Unidos ellos tenían que dirigirse a Monterrey, pero tomaron unos vuelos equivocados y eligieron Monterey, California. Hay un contexto bastante grande de esta situación, ellos han hablado de esto en Twitter, en redes sociales, en transmisiones en vivo, pero todo fue un malentendido. Y Ari Gameplays se refirió a esta situación y dijo que odiaba Monterrey, no porque precisamente odiara a la ciudad, sino más bien porque ya estaba harta de los vuelos, del tiempo de espera, de toda la situación que involucra el tomar un avión. Estaba tan estresada que se le hizo fácil publicar todo esto, pero de ninguna manera faltó al respeto como tal al lugar, sino más bien fue una expresión de que ya estaba cansada. Poncho de Nigris al parecer no sabía todo este contexto, simplemente pensó que estaban ofendiendo la ciudad en donde vive y fue que lanzó estos tweets que desataron polémica. Posteriormente en una transmisión en vivo, Juan y Death estaban platicando de esta situación y Juan menciona que Poncho de Nigris primero dijo que no había sido él y que esta situación la tuiteó alguien de su equipo de trabajo, una chica que se dedica a publicar sus tweets. Prácticamente se excusó diciendo que no fue él quien publicó esta situación, disculpándose con Juan, pero posteriormente como Juan siguió haciendo publicaciones, Poncho de Nigris lo tomó a mal y al parecer existió un conflicto más grande en el que Poncho de Nigris retó a una pelea a Juan Guarnizo, así que prácticamente Juan ha evidenciado que Poncho lo ha retado a una pelea y ya le estaba diciendo cosas bastante fuertes y delicadas, algo a lo que Death reaccionó bastante sorprendido y pues prácticamente esta situación quedó ahí, pero todos los fans están molestos con Poncho de Nigris por llevar esta situación a un extremo, siendo que no sabía el contexto de lo que se estaba diciendo. Así que todo fue un malentendido, pero el conflicto ya existe entre Poncho, Ari Gameplays y Juan Guarnizo. Pasemos a otra noticia del mundo de las redes sociales. Vamos a hablar un poquito de Lisbeth Rodríguez y la hija de Alex Lora, Celia Lora, que en redes sociales después de una publicación que hicieron juntas, las encendieron completamente. Sabemos que tanto Celia como Lisbeth ya se conocían anteriormente, ya habían mantenido una relación amistosa y esto sucedió, según desde donde yo tengo conocimiento o desde donde se dio a conocer esta situación de su relación amistosa en redes sociales, fue a partir de que el 23 de octubre del 2020 participaron juntas en un evento llamado Barack el Experimento. A partir de ahí comenzaron a publicar fotos, videos y una serie de cuestiones en donde indicaban que eran amigas, pero recientemente han vuelto a publicar algo que encendió las redes sociales. Este video lo publicó Celia Lora en su cuenta de Instagram y donde actualmente tiene más de 1.800.000 reproducciones
reproducciones. En la descripción dice: empecemos con un par, te amo Lisbeth Rodríguez. En ese video cantan un pequeño fragmento de la canción Me enamoré de Shakira, en donde mencionan las siguientes palabras: contigo yo tendría 10 hijos, empecemos con un par. Solamente te lo digo por si quieres practicarlo. Después de ese momento ambas se dan un beso. Parece ser actuado, pero en realidad se ve muy real. Eso fue lo que encendió las redes sociales, este beso protagónico entre Lisbeth Rodríguez y Celia Lora. Muchos de sus fans se emocionaron y empezaron a comentar que habían cumplido su fantasía. Pasemos a la siguiente noticia. Recientemente ocurrió una situación delicada con Willy Rex, ya que en la madrugada se reportó que habían eliminado su canal de YouTube. Esto provocó una tendencia enorme en Twitter, en donde todos sus fans estaban pidiendo explicación a Willy a través de Twitter, lo estaban etiquetando, le estaban diciendo que si ya sabía lo que le pasó a su canal y todo este tipo de cuestiones. A través de Twitter, Willy Rex publicó lo siguiente: y se desapareció. No sé si habrá directo hoy, si no recupero el canal pues evidentemente no podré, pero lo que sí es que hoy se estrena el episodio 2 de Wigueta, suscribiros antes de que borren el canal. No sé nada del canal, está desaparecido en el limbo, no es por ninguna infracción de ningún tipo, ya que necesitamos 3 strikes y yo no tenía ninguno. Ibai apoyó a Willy Rex con este tweet: o le devolvéis el canal a Willy Rex o vamos a tener problemas tú y yo, YouTube. ¿Me estás escuchando? Sabemos que Ibai es un streamer bastante popular también. Posteriormente, el 17 de diciembre ya publicó Estamos de vuelta. Posteriormente, Willy Rex publicó en YouTube un video, ya que le habían regresado su canal llamado YouTube ¿Qué has hecho? Él comenta estas cosas que yo ya les dije, colegas, pero además de esto, junta y muestra una captura de pantalla de un correo que Gmail le envió a su cuenta debido a esta situación. Y dice: se ha inhabilitado tu cuenta de Google. La cuenta de Google ha inhabilitado. Parece que se ha utilizado de un modo que constituye una infracción grave de las políticas de Google. Si crees que se trata de un error, puedes enviar una solicitud de revisión para intentar restaurar tu cuenta. Las cuentas inhabilitadas se acaban eliminando. Debes enviar la solicitud lo antes posible para conservar tus correos electrónicos, contactos, fotos y otros datos que se hayan almacenado en tu cuenta de Google. Willy Rex menciona que él estaba muy tranquilo después de esta situación. Sin embargo, sí le cayó de sorpresa, obviamente, por los mensajes de sus seguidores, de sus amigos. Todos estaban sorprendidos, desconcertados, pero después menciona que gracias a su network pudo recuperar su canal y le enviaron este correo: hola, hemos vuelto a revisar las circunstancias de tu suspensión y hemos llegado a la conclusión de que podemos restaurar tu cuenta, lo que significa que vuelve a estar activa y operativa. Si has olvidado la contraseña, accede a la siguiente página para cambiarla. Gracias por tu paciencia, un saludo. Además de esto, le llegó otro correo de YouTube que dice: hola Willy Rex, nos alegra informarte de que tras revisar tu cuenta de YouTube recientemente hemos corroborado que no infringe nuestros términos de servicio, por eso hemos anulado la suspensión y tu cuenta vuelve a estar activa y operativa. Agradecemos tu paciencia mientras investigábamos el caso. Nuestro objetivo es asegurarnos de que el contenido no infringe las normas de la comunidad para que YouTube sea un lugar seguro para todos los usuarios, y a veces cometemos errores en nuestro esfuerzo por hacer las cosas bien. Sentimos mucho las molestias que te haya podido causar esto y te damos las gracias por tu comprensión. Al parecer simplemente se trató de un error por parte del equipo de YouTube, pero es algo bastante desagradable, y es justo que Willy Rex suba este tipo de videos para que exponga la situación y YouTube se dedique a cuidar más este aspecto. Ojalá que pronto el equipo de YouTube tenga algunas oficinas, números de contacto, algo por el estilo, para que los youtubers tengamos la opción de llamarles en cualquier problema, nos puedan ayudar, asesorar, y que no todo quede por correo, ya que recordemos esta situación a veces lleva mucho tiempo, no es muy funcional, tardan en responder, en fin, es un gran problema. Esperemos que esta situación se resuelva, y qué bueno, en verdad, qué buena noticia para Willy Rex que haya podido recuperar su canal. Algo bastante preocupante, pero al fin de cuentas logró recuperarlo y eso es lo importante. Vamos a hablar acerca de la siguiente noticia, y es bastante extraña. Realmente yo no esperaba que sucediera algo así. No hay nada de malo en esto, simplemente es algo extraño de ver. Resulta que Katia Vlogs el día de ayer publicó una serie de TikToks en donde aparece colaborando con un youtuber que no tiene ninguna relación, realmente no tiene absolutamente nada que ver con ella. Me refiero a Dominguero. Aquí pueden observar algunas capturas de pantalla de esos TikToks en donde Katia Vlogs está bailando, está haciendo por ahí algunos videitos en TikTok junto a Dominguero y también con otros amigos que realmente no sé quiénes son. Si alguno de ustedes sabe, díganme aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, el punto es que Katia está ahí conviviendo con Dominguero y hay muchas personas sorprendidas que se cuestionan cómo llegaron a conocerse, cómo se volvieron amigos o
cómo sucedió esta relación, porque sabemos que Dominguero ha colaborado con otros youtubers, pero con el Team Huki, especialmente con los más cercanos, que es Katia Vlogs, Super Trucha, Juan de Dios, Kimberly, nunca se había visto y realmente nadie imaginaría que esto pasaría, porque simplemente el contenido que él hace es bastante diferente al que hace Huki Love, Katia y todos ellos. Pero esto sucedió, colegas. Al parecer Katia está conociendo nuevos creadores, ya hizo amistad con Dominguero y por ahí podemos ver esos videitos. Esta se trata de una colaboración que nadie esperaba, o tal vez nadie se imaginaba. No sé si la esperaban o si no la esperaban, pero sin duda alguna está sorprendiendo a muchas personas en los comentarios. Pasemos a la siguiente noticia, también del mundo tiktokero. Vamos a hablar de It's Mitch, una tiktoker que, como les había comentado, se ha vuelto bastante viral y bastante popular por todos los bailes que hace ahí en TikTok. Inventa bailes, hace trends y es algo que a las personas al parecer les está gustando demasiado. En realidad esta chica ha ganado millones de seguidores de una manera muy rápida, pero como les comenté en el noticiero anterior, está envuelta en una polémica bastante dura, ya que al parecer bloqueó algunos comentarios de algunos fans que le estaban diciendo que un trend no le salió nada bien. Ella, como no le pareció el comentario de esos fans, los bloqueó inmediatamente para no tener rastro de ellos. Sin embargo, hubo por ahí una serie de TikToks virales en donde expusieron esta situación, criticando a It's Mitch, diciendo que no quiere recibir críticas, que quiere que solamente la alaben, le digan cosas buenas, e inmediatamente empezó una serie de mensajes de cancelación por ahí en sus comentarios que le han llegado demasiado. Realmente ustedes pueden ver sus últimos TikToks y están llenos de muchísimos mensajes de hate. Lo peor de todo es que es de sus fans, ni siquiera es de haters. Sus fans ahora se han convertido en sus haters. Ha perdido muchos seguidores también y ella ya reaccionó a esta situación y comentó lo siguiente. En ese TikTok ella hace una reflexión de sí misma. Ella dice que en el año 2020 las personas la están hateando y la están cancelando por lo que era una persona que le estaba comentando cosas negativas no solo una vez sino varias. Ella hace reflexionar a sus fans, les menciona que esa situación no le provocaba nada positivo a su vida, le traía cosas emocionales bastante delicadas y negativas que ella simplemente no quería tener en su vida, y ella tomó la decisión de bloquear, no solamente por un comentario negativo, sino que ya habían sido demasiados y eran completamente destructivos, no había nada de constructivo en ellos. Al final ella menciona que a la persona que está haciendo esta situación de cancelación viral en redes sociales, que si quiere ganar números y seguidores a su costo y utilizando su nombre, que lo haga, le manda toda su bendición, toda su buena vibra, pero prácticamente ya no muestra arrepentimiento de lo que ha hecho, que probablemente sea lo que sus fans quieran, porque si ustedes leen sus nuevos comentarios en este video, todos sus fans siguen diciendo cancelada, bloqueada, bloquéame por favor, nunca llegarás a ser la reina de TikTok. En fin, le están poniendo muchas cosas negativas a pesar de este video. Sin duda alguna este TikTok no le benefició en nada, solo hizo ganar más hate de sus seguidores. Pasemos a una de las noticias estelares. Resulta que es probable que Badabun haya hackeado el Twitter de Kim Chantal. Recordemos que después de que se estrenó este roast del Phoenix Team, los de Badabun y Lisbeth Rodríguez prácticamente se defendieron solamente con mensajes en Twitter, no hicieron algo bastante fuerte, pero Juan de Dios Pantoja, como les había comentado en videos anteriores, tiene la espinita, tiene la idea de que Badabun muy pronto junto a Lisbeth Rodríguez filtren fotos íntimas de Kimberly Loaiza, que seguramente habrán obtenido cuando ellos hackearon el celular de Juan de Dios Pantoja o cuando tuvieron acceso a su celular cuando Juan de Dios trabajaba con Badabun. Hasta el momento al parecer no han filtrado nada, todo sigue como estaba antes. Pero recientemente Juan de Dios Pantoja publicó un tweet que hizo sorprender muchísimo a sus fans, que fue el siguiente: ánimo, todos sigan a Kim Chant 1. Si vamos a esta cuenta podemos observar que es un Twitter nuevo de Kim Chantal, y de hecho ella publicó lo siguiente: tercero y espero no seguir contando. Una chica le preguntó qué te hicieron y ella respondió: me lo volvieron a hackear. Inmediatamente todos los fans están especulando y están asegurando que fue Badabun, esta empresa, la que hackeó el Twitter de Kim Chantal por enojo de que habían publicado ese roast del Phoenix Team, en donde prácticamente tanto Kim Chantal como todos los miembros mencionan cosas negativas de la empresa y se burlan de Lisbeth Rodríguez. Desafortunadamente esta situación fue la que tuvo que vivir recientemente Kim Chantal, porque imagínense, su Twitter ha sido una red social a la que ella le ha metido años, empeño, trabajo, esfuerzo, y al parecer al hacker no le importó nada de esto y la dejó sin nada. Recientemente ella acaba de abrir este Twitter al que Juan de Dios Pantoja promocionó y le dio difusión, y actualmente tiene 41,000 seguidores. Realmente no recuerdo cuántos seguidores tenía Kim Chantal anteriormente, probablemente tuviera más de medio millón o incluso más del millón, como varios de sus amigos. Le deseamos lo mejor a Kim Chantal y esperemos pronto recupere los números que ya tenía. Y vamos a pasar a la noticia estelar,
la noticia por la que seguramente muchos de ustedes entraron a este video, colegas, y les agradezco que estén aquí. Así reaccionó Kenia Oz al roast del Phoenix Team. Primero vamos a recordar fechas. El Roast Yourself del Phoenix Team se publicó el 16 de diciembre del 2020. Vamos a ver las publicaciones que Kenia Oz ha hecho a partir de esa fecha. Primero vamos a comenzar con Twitter, que a mi parecer es la red social más polémica de todos. Realmente, colegas, si ustedes quieren informarse al momento de las cosas, síganme en Twitter, aquí abajo en la caja de descripción van a encontrar el enlace, por ahí los estaré esperando en Twitter. El primer tweet que publicó el 16 de diciembre Kenia Oz fue el siguiente: jugando por primera vez Among Us, Kenia Oz. Vemos que publicó un video en su canal de YouTube. Es bastante extraño y muchas personas se cuestionan esta situación de que Kenia, Juki Love, Juan de Dios, Kimberly, el Phoenix Team acostumbren siempre o la mayoría de las veces a publicar video en el mismo día, en la misma hora. Es bastante curiosa esta situación. El siguiente tweet fue: ella habla con la mirada. El siguiente fue: qué miedo tener miedo a algo que da mucho miedo. Y el tweet más reciente que podemos encontrar en su cuenta es el de: la energía está bonita. Y aquí está un mensaje que muchos de ustedes me estuvieron enviando a través de redes sociales, que había sido una respuesta y una reacción de Kenia Oz al roast del Phoenix Team. Resulta que en Twitter uno de sus fans le preguntó qué opina del Roast Yourself del Phoenix Team, a lo que ella respondió: no digo. Muchos de sus fans están diciendo que esta simplemente fue su reacción, que no se quiere meter, que no quiere decir absolutamente nada. Al parecer no tiene opinión alguna de esta situación, pero también había visto muchos comentarios que sus fans dicen que cada vez que Kenia quiere omitir algún tema que o no sea de su interés o que simplemente sea tan polémico que si ella llega a decir algo fuera de lo normal, o puede decir algo que sea contraproducente para ella y termine provocando una nueva pelea entre ella y el Team Juki, en la mayoría de las ocasiones siempre dice no digo, que fue lo que publicó, o más bien respondió en esta situación en Twitter. Díganme qué opinan aquí abajo en los comentarios, colegas. No olviden checar los noticieros anteriores. Aquí en la esquina les dejo los videos anteriores para que vayan a verlo. En la tarjetita simplemente denle clic, no sé si esté de este lado o de este lado. Síganme en mis redes que están en la caja, suscríbanse al canal, activen la campana y dejen su comentario y su like. Mr. Tendencia se despide.